Vamos a conversar sobre los diagnósticos y las alertas que arroja este informe con el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y además editor del informe, el profesor Jorge Saad. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días, Lucía. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar conectado con todo Latinoamérica a través de DNews para hablar de un tema que es prioritario, es urgente y además es común en América Latina, la incertidumbre y las dificultades que van a tener además los gobiernos efectivamente para canalizar las demandas sociales. El riesgo de nuevos estallidos sociales y de ingobernabilidad son parte de los diagnósticos que arroja este informe. ¿Cómo se llegan a esas conclusiones? ¿Qué es lo que advierte ese escenario? Este es un informe, Lucía, que tú introdujiste muy bien, donde nosotros identificamos 10 riesgos políticos año a año, hasta la tercera edición, y que responden más de 1000 latinoamericanos junto a un panel de expertos. ¿Qué es lo que nos dice este 2023? Primero, que hay una reconfiguración política. 5 de las 6 principales economías de la región, Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile, están en manos de gobiernos de centro izquierda o de izquierda. Y lo segundo, que tú alertaste, la desaceleración significativa de la economía. Incluso el último reporte del Banco Mundial habla de que la región en promedio va a crecer un 1.3% del PIB. Eso es un crecimiento anémico que se viene arrastrando desde el 2014 hasta este año y que nos puede encaminar hacia una nueva década perdida. Entonces tenemos una sociedad con mayores expectativas, una economía anémica, estancada, y gobiernos que les resulta cada vez más complejo dirigir sus países. Todo eso configura un cuadro de elevado riesgo político, de incertidumbre. Hemos tenido un comienzo de año muy convulsionado con lo que ocurrió en Brasil, con lo que sigue ocurriendo en Perú y otros eventos políticos que hay que ir monitoreando. ¿Cuáles le parecen a usted, y si quisiera profundizar en ellos, los riesgos más llamativos, más alarmantes, aquellos a los que hay que ponerle mayor atención? El primero es el crimen organizado. Aparece, Lucía, como nuevo riesgo político y lideró este año. Tradicionalmente pensamos que el crimen organizado se concentraba en México, Colombia y América Central, pero hoy la percepción de inseguridad y la transnacionalidad del crimen organizado ha llevado a que se expanda en todos los países. ¿Qué mejor ejemplo que lo que estamos lamentablemente viendo en Chile, incluso con lo que ocurrió con el funcionario de PDI, que podría ser un asesinato por encargo? Eso nos habla de cómo países que tradicionalmente no estaban tan asociados al crimen organizado, lo están comenzando a vivir. Crimen organizado, sin lugar a dudas, es un foco de atención prioritario 2023. Y luego tenemos, en segundo lugar, el retroceso democrático. El año pasado lideró, que habla de una creciente insatisfacción con la democracia entre los latinoamericanos, por una menor confianza en las instituciones públicas, los partidos políticos, y por un tema que es muy preocupante. Cerca del 50% de los latinoamericanos son indiferentes al régimen político que los gobierna mientras se resuelvan sus problemas. ¿Qué significa eso? Que hay personas que están dispuestas a no tener una democracia mientras el gobierno le ofrezca seguridad y le resuelva sus problemas de salud, de educación, vivienda, por citar algunos. Y finalmente, Lucía, como tercer riesgo, la gobernabilidad compleja. En el pasado siempre hablábamos de la luna de miel de los gobiernos. No sé si recuerdas. Claro que sí. 6 meses, este año con buenos niveles de aprobación. Eso desapareció. Hoy, salvo López Obrador en México y Bukele en El Salvador, ambos con características o con rasgos autoritarios, Claro. los gobernantes están con niveles de aprobación muy bajos en la región y pierden rápidamente su apoyo. Es bien complejo ese escenario. Usted ha mencionado precisamente a dos presidentes que están siendo cuestionados efectivamente por cómo están cambiando las instituciones para concentrar el poder, ¿no es cierto? Y eso se puede hacer en la medida en la que efectivamente hay popularidad. La popularidad de un gobernante ha permitido que se empiece a retroceder en derechos, en libertades, en las democracias de Latinoamérica, pero también del mundo. Este no es un fenómeno solo en Latinoamérica. Y por otro lado, quienes gobiernan bajo las instituciones democráticas y civiles están viendo el problema, ¿no es cierto?, que significa sociedades no contentas, no satisfechas con las respuestas que da el mundo de la política. ¿Cómo se tiene que resolver eso? ¿Cuál es el llamado que se hace? Porque esta alerta es para que también se hagan cosas,
¿Qué es lo que se puede pedir a los líderes de la región que efectivamente tienen vocación democrática, porque hay otros que no, para que esto no siga calando hondo y terminando con sociedades fragmentadas? Nosotros sabemos cómo empiezan las dictaduras con ciertos grados de popularidad de aquellos que llegan al poder mediante las democracias y luego se transforman en autócratas, pero también sabemos cómo terminan. Sociedades empobrecidas, completamente fragmentadas. Venezuela es un buen ejemplo de eso, Nicaragua es otro. ¿Cuál es el llamado a los líderes políticos? ¿Cómo se puede resolver? Efectivamente, el diagnóstico es que la democracia a nivel global y regional viene retrocediendo. Eso es un hecho de la causa. Creo que los gobiernos tienen un elemento que depende de ello, que es cómo mejorar su capacidad de delivery, de cumplimiento de las expectativas que generan en la ciudadanía, tratar de manera responsable fiscalmente, pero poder elevar su cumplimiento. Lo segundo es cómo la clase política, yendo más allá del gobierno, genera acuerdos mínimos, acuerdos básicos. Eso hoy es muy complejo porque efectivamente la fragmentación política es cada vez mayor. Un buen ejemplo es Perú, Chile también lo está viviendo, Brasil, Colombia, incluso si vamos a América Central, Costa Rica, y eso dificulta la búsqueda de estos acuerdos comunes. Y en tercer lugar, tiene que haber un consenso básico en el respeto a la democracia, a los derechos humanos, a las libertades, a la autonomía o la independencia de los poderes del Estado, que en algunos países puede suponer algo obvio, pero vemos que en otra parte importante, países, sobre todo los que tienen democracias defectuosas, ni hablar de las dictaduras, no hay poderes judiciales independientes. Hay que bajar los niveles de corrupción que siguen o permanecen elevados en algunos países, y también desde el punto de vista económico tratar de combatir la creciente informalidad laboral, que es uno de los legados que nos ha dejado la pandemia. Claro. En definitiva, ya, el diagnóstico está más o menos claro. Latinoamérica necesita fortalecer sus instituciones, necesita poderes del Estado independiente, necesita Estado de Derecho. El tema es que hay que hacerlo, que hay que implementarlo y que la ciudadanía también tiene que apoyar todo lo que sea esa dirección. Está sucediendo esta semana, se está realizando el Foro Económico Mundial en Davos, ¿no es cierto? Vamos a estar hablando más adelante también con el exministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, que está presente allá, sobre lo que se ha conversado. De hecho, estuvieron ayer varios presidentes de la región en un panel sobre América Latina, pero en este contexto el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, dio un discurso que ha sido llamativo también, parecido en esta línea, en la que señalaba cómo se ha transformado en un problema para la ciudadanía conseguir una casa, poder conseguir estudios buenos para sus hijos, por ejemplo, o dónde vivir o cómo vivir, cómo tener un trabajo decente. Y señalaba en una parte de su discurso cómo le vamos a pedir a los ciudadanos que soporten un poquito más de inflación si en paralelo tenemos empresas que no pagan los impuestos porque están en paraísos fiscales, o los billonarios se están haciendo más billonarios mientras la sociedad ha estancado su poder adquisitivo o se ha estancado también la movilidad social. Y se lo pregunto porque la conversación que estamos teniendo respecto de los riesgos de América Latina no tienen que ser solo un llamado para la clase política, también para otros líderes, ¿no es cierto? En ese contexto, usted ha hablado de cómo la ciudadanía tiene que apoyar, pero cómo quienes tienen poder, desde otros sectores que no son necesariamente la clase política, estábamos hablando de las élites económicas, intelectuales, culturales, pueden también o tienen un deber de contribuir. Claramente este índice no está solamente hecho como un insumo para los tomadores de decisión en la esfera pública, también en la privada, porque las empresas pequeñas, medianas y grandes cumplen un rol social, partiendo de lo más básico, que generan empleo, generan condiciones para el crecimiento económico, pero hoy el rol de la empresa también se ha sofisticado, también tiene que estar a la vanguardia en el cumplimiento ambiental, tiene que tener una relación con su comunidad. Ayer estaba en una conferencia muy interesante, Lucía, que hablábamos del tema de las empresas y los derechos humanos, un tema que hace 10 años era prácticamente desconocido, y hoy en países de Europa hay legislación, o en Estados Unidos exigencias en torno a la materia. Entonces la empresa también tiene que entender que tiene un rol en el desarrollo de los países, primero a nivel económico, pero también en generar condiciones, podríamos decirlo, de gobernabilidad, de que los países puedan avanzar. Y eso significa empresas que eleven sus niveles de integridad, de cumplimiento y de responsabilidad. Muchas gracias. ¿Dónde hay una oportunidad? Por favor, termine su idea.
¿Dónde hay una oportunidad clave para la empresa hoy día? En todo lo que es la economía verde. América Latina, Lucía, tiene los recursos naturales y las fuentes de energía claves para el salto hacia una economía más sustentable. El cobre, el litio, el cobalto. Hemos aumentado más de un 60% la capacidad de energía renovable en América Latina en los últimos 10 años. Y ahí hay una oportunidad concreta para dar un gran salto. Muchas gracias, abogado experto en relaciones comerciales internacionales, además director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y editor del tercer informe Riesgo Político en América Latina, Jorge Saad, por esta conversación tan interesante con DNews y para que le llegue también a toda Latinoamérica, como usted señalaba, no solamente a los tomadores de decisión, sino que también a toda una ciudadanía que está interesada en su mayor bienestar. Que esté muy bien, Jorge. Muchas gracias. Buen día. Buen día.